Hola, ¿habéis visto el vídeo que hice hace poco sobre el kit mínimo para dibujo urbano? Que era básicamente una libreta pequeña, un lápiz, un pincel de agua, rotulador y una caja de acuarela. Bueno, pues en este caso os voy a enseñar otro tipo de equipo diferente, que es el que llevo para los viajes. En este caso se trata de un viaje de unas 2 o 3 semanas que voy a hacer a Colombia y os enseño un poco el equipo que voy a llevar. Cuando voy a ir de viaje, normalmente no llevo un equipo tan limitado porque no tienes la posibilidad de volver a casa a por algo que se te ha olvidado, e incluso si son destinos un poco remotos, pues es difícil encontrar material de bellas artes, y sobre todo el material que tú usas, el que te gusta, el tipo de papel que quieres y eso. Por eso conviene llevar algo un poquito de reserva y estar preparado para lo que pueda pasar. Ahora os enseño un poco el equipo que voy a llevar para este nuevo viaje. En el caso del viaje, como os decía, llevo un material un poquito más extenso, como veis, y lo dividiría prácticamente, para que os hagáis una idea, como en 4 zonas. La zona más imprescindible del dibujo en seco, incluyendo algún pincel de agua, con la caja de acuarela. Luego otro tipo de rotuladores un poquito más secundarios, como rotuladores de colores, etcétera. Material para pegar y para hacer collage y eso, que puede ser una barra de pegamento y una tijera como esta. Esta es una tijera un poquito especial, es plegable y, como veis, tiene esta forma de abrirse. Y digo que es un poco especial para viajes porque, precisamente por la forma que tiene, parece como unas gafas pequeñas o algo, y en los escáneres del aeropuerto no salta el aviso de tijera, porque no tiene forma de tijera. Entonces, de momento no me lo han quitado en ningún aeropuerto, lo cual es bueno. Luego llevo también otros elementos, como el compás este muy pequeñito que llevo, escolar. Y luego en este lado tengo rotuladores de repuesto, digamos, duplicados de los rotuladores que tengo, por si se me acaba el rotulador y eso, y es difícil encontrarlo allí. Aquí llevo una paleta pequeñita para mezclar colores en grandes cantidades, para un cielo, para un mar, etcétera. Y para eso precisamente también llevo una serie de tubos de colores básicos y algunos que me gustan, y que os pasaré a explicar en detalle un poquito más adelante. Y luego ya pinceles normales para la acuarela y una regla. Y todo esto lo llevo en 4 estuches de este tipo, que ya habréis visto si habéis visto alguno de mis vídeos. Son estuches de tela con cremallera, del tamaño más o menos de los lápices, y tengo estos 4 estuches para los 4 grupos de herramientas. Luego tengo 2 cuadernos, como veis. Entonces os paso a explicar un poquito cada pieza por separado para que veáis más en detalle. Hay algo que se me había olvidado, que es importante para cuando no haces la acuarela con pincel de agua, sino con pincel tradicional. Es un bote plegable para el agua. Concretamente me parece que es de Faber-Castell, lo pondré abajo en la descripción del vídeo. Es cómodo porque es plegable, pesa poco, y si no, pues podéis llevar cualquier tipo de vasito, una bandejita de este tipo o algo, para el caso en que tengáis tiempo para sentaros a dibujar con agua y de forma más tradicional, pues tenerlo a mano. Entonces empiezo un poco describiendo desde lo más fundamental a lo más accesorio. Lo más fundamental, obviamente, el cuaderno, un cuaderno de viaje. Este es un cuaderno de Fabriano, se llama Venecia, es un papel de 230 gramos, mezcla de algodón y celulosa. Está bien, resiste bastante sin ondularse demasiado. Veis que aquí hay algunas páginas que están ya ilustradas y se ondula un poquito, pero luego con el tiempo va recuperando bien la forma.
Entonces es un tamaño A4, tiene unas 100 hojas y a mí de momento me ha venido bien para hacer otros viajes y el que uso ahora. Antes de ir de viaje, lo que sí suelo hacer, obviamente no hago los dibujos del viaje porque tengo que estar allí para hacerlo, pero sí que puedo hacer una portadilla como esta que he hecho aquí, en acuarela sobre el país, que va a ser la portadilla del libro, y luego hago también un plano de la ruta que voy a seguir. En este caso voy a ir a Bogotá, luego Eje Cafetero, Medellín, San Andrés, luego Cartagena, luego el Parque de Tayrona y finalmente Bogotá. Entonces hago una composición de los lugares principales que voy a ver, un poco mapa de ubicación, etcétera, y a partir de aquí ya pues tendré que ir llenando el cuaderno conforme vaya haciendo el viaje. Este otro cuaderno pequeño que tengo es un cuaderno que suelo llevar siempre para anotaciones de texto y eso. Son anotaciones, como veis, más de práctica, de texto, de los números de los vuelos, de las horas, de los alojamientos donde estoy, etcétera. Y es un cuaderno que también iré llenando durante el viaje, pero en este caso, si hago dibujos será un esquema así rapidito a boli, pero es sobre todo para ir anotando el texto de las cosas, de los detalles del viaje. Este concretamente es de la marca Paper Blanks y bueno, es pequeñito, fácil de llevar y me sirve para ir anotando cosas durante los viajes. Luego ya pasaríamos a la parte de dibujo en seco, que sería el lápiz, un lapicero de 07 HB, una caja de minas, siempre disponible por si acaso, por si te quedas sin mina y tienes que rellenarlo. Alguna goma, aunque esto lleva goma aquí en la parte de arriba, pero siempre conviene llevar una goma más grande para superficies grandes y eso. Luego ya rotuladores calibrados que yo uso, de estos de la marca Unipin, y también pueden valer los de la marca Micron como este, de distintos grosores. Tengo este otro también de Winsor & Newton que lo estoy probando y que está bien también. Tienen que ser indelebles, recordar al agua. Luego algún boli un poquito secundario para alguna cosa. Los pinceles de agua, yo llevo dos por lo menos aquí, por si acaso uno se me queda sin agua y no tengo agua a mano, pues tener otro de reserva. Y esto que también es importante, que son unas pinzas que se ponen en el cuaderno, se pone aquí en los lados y con esto evitas que las hojas se vuelen con el aire. Entonces esto, aunque sean pinzas muy pequeñitas, conviene llevar siempre alguna. Luego ya pasaríamos a las acuarelas, que ya como conoceréis son casi todas de Winsor & Newton, aunque hay algunas también de Sennelier o White Nights. Tengo un vídeo también que explico los colores que uso, el tipo de acuarela y todo eso. Os pongo ahí arriba la descripción para que lo veáis luego si queréis. Y luego ya tendría como segundo estuche, digamos, cosas más secundarias, como pueden ser rotuladores de colores para títulos, para textos, etcétera. Esto que os he explicado para hacer collage de pegamento y la tijera. También podéis llevar una cinta adhesiva que os puede venir bien. Si enmascaráis el papel al hacer la acuarela, también una cinta de pintor que os puede venir bien para enmarcar el papel. Y luego ya pasaríamos a cosas más de repuesto, digamos, como alguna otra caja de minas, algún pincel de repuesto, otro pincel de agua. Todo esto lo llevaría, digamos, en la maleta, al fondo de la maleta, por si acaso, pero no los llevaría cuando voy a dibujar, digamos. Esto quedaría un poco de reserva por si algún pincel se me acaba o algún rotulador se me acaba y tengo que sustituirlo. Luego lo de la paleta esta pequeñita viene bien si estás sentado y tienes tiempo y tienes tranquilidad para hacer una acuarela con agua tradicional, digamos, pues te viene bien tener, aparte de la paleta
de la propia caja, que ves que ya está un poquito gastada, pues tener otra paleta un poquito más grande para hacer más cantidad de pintura. Aquí tengo los pinceles para hacer acuarela normal, pinceles tradicionales, un poquito del número 12, este es del 6, del 2 y del 1 creo. Y luego tengo una regla pequeñita que puede venir bien para alguna línea recta que tengáis que hacer por ahí o para tomar medidas, etcétera. También llevo estos pinceles de viaje, que son pinceles, concretamente creo que es de Skoda, sí. Y es pincel de pelo sintético, y lo bueno que tiene es que este pincel es largo en sí, pero realmente no cabría en el estuche, pero al ser plegable tiene esto que se queda a la mitad de tamaño y actúa también como protector de la punta. Este es lo mismo pero en otro grosor. Y luego alguna goma de recambio y colores, pues llevo los fundamentales de azul, amarillo y rojo, y luego llevo algún azul cerúleo, algún verde hooker, y estos ya son prácticamente, este es un azul Prusia, este es un azul cobalto, algún magenta. Y bueno, estos los uso sobre todo cuando tengo que dar acuarela de una zona más grande, que la doy con pincel normal, no de agua, y me sirven estos botes que llevo también en un estuche aparte, que normalmente tampoco saco. O sea, básicamente lo que saco a la calle para dibujar es esto de aquí. Esto de aquí también lo suelo llevar por si me hace falta algún rotulador y eso, y toda esta parte la tengo un poco de reserva. Estas acuarelas las uso cuando tengo más tiempo, a lo mejor por la noche en el hotel o así, pero me vienen bien tenerla para rellenar colores, superficies grandes, que con estos colores de aquí pues quedaría un poco corto para rellenar toda esa superficie. Bueno, pues esto es lo principal. Otra cosa importante que se me olvidaba es que cuando vayáis de viaje llevéis un cuaderno, lo forréis siempre con su plástico y le pongáis el nombre y la dirección lo primero antes de salir, porque si se te pierde cualquier cosa, por lo menos que tengas la posibilidad de que te lo vayan a devolver. Eso es todo entonces. Respecto a materiales, ahora pues ya será cuestión de empezar a dibujar y a ir subiendo cosas que, como ya sabéis, pues las pondré diariamente en Instagram o en Facebook, y finalmente haré un vídeo para YouTube también resumiendo un poco todo el viaje, toda la experiencia de Colombia. Bueno, pues espero que os haya gustado y os espero en el próximo para enseñaros Colombia. Gracias.